Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de la crisis que tiene en vilo al mundo. Es una crisis de implicaciones y consecuencias impredecibles y que naturalmente ha generado una polarización entre las diversas vertientes políticas e ideológicas del planeta y que seguramente va a radicalizar aún más las posiciones políticas de las distintas potencias que existen en el mundo. Pero de esto voy a hablarles después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que esta es una crisis que tiene en vilo a todo el planeta y no podría ser de otra manera. Pero antes de empezar a hablar de este tema, que es muy espinoso por demás, quiero poner como precedente que yo solamente voy a narrar hechos. Trataré de ser lo más objetivo posible, sin tomar partido. Si en alguna parte de este episodio cuento determinadas cosas, no quiero que se entienda que estoy hablando a favor de o en contra de. Simplemente voy a enunciar hechos, enunciar, no denunciar. Y no tomo posición. Este canal es absolutamente imparcial. Esa es la idea. Porque queremos que ustedes conozcan los hechos de manera fría, objetiva, y que cada quien se forme su propio juicio u opinión. Ya queda al arbitrio de cada quien. Solamente voy a contar hechos. Eso es todo. Pues bien, ya lo han intuido. Sí, señor. Voy a hablar de lo que está ocurriendo entre Israel y la Franja de Gaza. Voy a contar esta historia y nada más. Lo que está sucediendo allí. Si tenemos en cuenta que tenemos otro escenario tan crucial como es la guerra de Rusia y Ucrania, ya sabremos que el mundo está encendido. El Papa Francisco dice que estamos asistiendo a la tercera guerra mundial por segmentos, por fracciones. No creo que esté muy lejos de la realidad desde lo que él afirma, porque es aquí, allí y allá, y por donde quiera que miramos, hay crisis en ciernes o crisis en desarrollo, y otras que tienen con los nervios de punta, no solamente a los sectores económicos, sino a los gobiernos. Pues bien, esta historia es antiquísima. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje bíblico que es de aquellos que son épicos en la historia y que tiene que ver con David y Goliat. David, un pastor que se enfrenta a un gigantón que era Goliat, con una piedra lanzada por una onda, le pega en la frente, lo mata. Y resulta que así vence a los filisteos. Pues bien, esos filisteos son los actuales palestinos. Era filistea esa región. Y por esas sinuosidades del idioma se convirtió en Palestina. Desde ahí se afirma que unos tienen derecho y los otros también tienen derecho, porque unos llegaron a invadir y otros simplemente se defendían. La verdad es que era una tierra que en su momento podríamos decir que no pertenecía a nadie, y no pertenecía por una razón muy elemental. Resulta que todas esas tribus eran nómadas y simplemente seguían el curso de las estaciones y el crecimiento de los pastos, y a donde llegaban era en pos justamente de un buen forraje para su ganado y de comida para quienes formaban parte de ese clan o de esa tribu que iba por ese camino. Por lo tanto, si se hablara específicamente de que uno de ellos era propietario de esa franja, eso no es cierto. Era siempre un terreno en disputa. Pues bien, allí se asentaron los israelíes. Y ya conocemos la larga historia del pueblo israelita hasta el año 70 de nuestra era. Durante todo este transcurso, allí hubo invasiones de todo tipo. Invadieron los babilonios, invadieron los egipcios, invadieron los romanos,
porque era un enclave estratégico por su posición como una encrucijada de 3 continentes, de África, de Asia y de Europa. No tenía nada más, aparte de eso, ningún valor, sino el estratégico. Era esa posición, porque era la encrucijada perfecta por la que se tenía que atravesar para llegar a cualquiera de los 3 continentes en aquella época, claro está. Pues bien, en el año 70, desde el año 66, los romanos, que eran los que en ese momento tenían bajo su yugo a Israel, entonces llegaron, tras una revuelta, a acabar con todo. Llegó Vespasiano con su ejército y los israelitas se defendieron. Luego Vespasiano en el año 69, el año de los 4 emperadores, Nerón, Otón, Galba, Vitelino, y llegó Vespasiano, se tuvo que ir y dejó a su hijo Tito, que posteriormente también fue emperador. Pues Tito terminó lo comenzado por su padre, acabó con Israel. Y el último bastión fue Masada o Masada, que era una fortaleza empotrada en un risco inaccesible, y ahí continuaron oponiendo resistencia hasta el año 72 más o menos. Después de eso vino lo que se llamó la diáspora, la dispersión de todos los israelitas por todo el mundo. Obviamente que ya estamos hablando no solamente de un país, sino de una religión, de un pensamiento religioso y cultural, el judaísmo. Los judíos entonces, estos israelitas de los que estoy hablando, pero ya pongámoslos en términos de judíos, se dispersaron, se tuvieron que dispersar por todo el mundo. Y esa dispersión los llevó a lugares ignotos, a culturas extrañas. Estuvieron en Francia, en Alemania, en Rusia, en España, en Inglaterra. Prácticamente en todo el mundo conocido estuvieron los judíos que añoraban esa porción de tierra que habían, que sus antepasados no pudieron sostenerla, y por eso en la Pascua siempre hay un cántico que dice el próximo año en Jerusalén. Pues bien, durante todo este tiempo los judíos habían sido estigmatizados supuestamente porque son deicidas, es decir, que ellos fueron los que mataron a Jesús. Ese pensamiento muy cristiano se difundió y allí también empezó como la animadversión contra ellos. Y se sucedieron pogroms, o sea, incursiones contra los barrios judíos, contra las ciudades judías, acabaron con sus negocios, con sus vidas, y fueron muy característicos en Rusia los pogroms, como lo fueron en Hungría, como fue en Francia, en España, en todas partes. Siempre los perseguían por su agudeza en los negocios, por un montón de características que eran muy particulares de los judíos, muy buenos para los negocios, para otro tipo de artes, y por lo tanto llegaron a constituirse en focos de población supremamente poderosos, con grandes capitales que inclusive llegaron a financiar reyes y demás. Ya suficientemente conocemos esto y yo no me quiero detener en eso. Pero mientras tanto, después de la salida de ellos, esa tierra, de la que se dice inclusive que Tito regó sal para que nada más pudiera florecer allí, quedaron algunos reductos de los judíos y obviamente los habitantes de la región, los palestinos, los que no eran judíos. Y empezó a florecer otro tipo de región, y cuando ya después de la muerte de Jesús, en el transcurso del tiempo, empezaron a llegar cristianos en pos de aquellos santuarios en los que supuestamente, o de aquellos sitios en los que supuestamente, por los que supuestamente había pasado Jesús, o que había realizado algo muy especial, en donde nació, por donde caminó, en donde murió. Entonces, la iglesia de la Natividad, el Santo Sepulcro, se convirtieron en lugares de culto. Y obviamente que esos lugares de culto atraían a demasiados cristianos. Pero allí estaban también los palestinos, aquellos filisteos, y en general todos los árabes de la región. Ellos estaban afincados en ese sitio. Y cuando apareció el islamismo, después del año 622, el año que comenzó la Égira, mucho tiempo,
bueno, algún tiempo después, llegaron allí también los musulmanes. También pelearon por ese territorio y resulta que aquella Jerusalén, que era en principio supuestamente la capital del pueblo judío, se fue convirtiendo paulatinamente en la capital de 3 religiones. La primaria, que era la judía, porque todos los de las 3 religiones provienen de Abraham. Abraham, el gran patriarca. Entonces de ahí nació el judaísmo. Listo. A continuación, del judaísmo salió como una secta el cristianismo. Y luego de allí salió el islamismo. Entonces se convirtió en lugar sagrado para los 3. Primero, para los judíos, porque allí estuvo su templo, que fue destruido en el año 70. El templo de Salomón. En Jerusalén fue crucificado Jesús. Van 2. Y de allí de Jerusalén se dice que de la roca Mahoma ascendió a los cielos en su yegua Burak. Entonces, después de que destruyen el templo, se construye ahí la mezquita de la roca, que en el sitio justo donde estaba el templo de Salomón. Entonces ya son las 3 religiones principales del mundo, que los llaman los teólogos las religiones del libro, en referencia a la Torá, a la Biblia y al Corán. Se refieren a un solo libro, aunque sea escrito de maneras diferentes. Bueno, no tanto entre el judaísmo y el cristianismo, porque el Antiguo Testamento es la Torá, y ahí vienen otros escritos que son el Talmud, que es una especie de interpretaciones de todos esos preceptos. Luego viene la Biblia, entonces los cristianos le anexan el Nuevo Testamento, pero luego llega Mahoma y hace su propia versión de ese libro sagrado que se llama el Corán. Entonces ya están las 3 instaladas en ese sitio, en Jerusalén. Y por lo tanto, aquella Palestina cristiana fue recibiendo peregrinos de todo el mundo y los lugareños todos convertidos al islamismo. Y luego aparecen otras vertientes que también comienzan a disputarse su primacía en ese lugar. Entonces aparecen algunas vertientes del cristianismo, los coptos, los armenios, todo eso. Y también vertientes musulmanas. Y también vertientes judaicas. Entonces, llega un momento en que es la patria de todos y patria de ninguno. Todos se sienten dueños, todos se sienten responsables de ellas y todos juzgan a los otros como invasores. De hecho, inclusive, los custodios de los santos lugares, por ejemplo, la Basílica del Santo Sepulcro, las llaves las administra una familia musulmana que por generaciones ha estado ahí y es la que tiene la llave de ese templo, es la que permite la entrada. Y así como eso tan atípico existe en otros lados. Pues bien, después de esto, de la dispersión, de la diáspora, pues, y de lo que ocurrió, obviamente que se afincaron, se enraizaron y se afirmaron en ese territorio todos estos que consideramos palestinos, pero siempre teniendo como foco central a Jerusalén, a donde llegaban todos y de todas partes. Obviamente que los judíos no eran la excepción. Y quiérase que no, a pesar de que esa expulsión indicaría que ellos nunca más podrían volver a esta tierra, siguieron viniendo judíos y fueron llegando judíos y fueron llegando judíos. Ese anhelo de volver a su suelo, fueron llegando judíos y fueron llegando judíos. Pues bien, después de la expulsión, por ejemplo, de los judíos de España en 1492, muchos dijeron, pues, ¿qué puede ocurrirnos? Que muramos en el intento, pero volvamos allá. Muchos volvieron así, muchos volvieron allá, y así como ellos fueron de Rusia, fueron de Hungría, fueron de Francia, fueron de España y fueron llegando. Y aunque en principio eran relativamente pocos y una colonia de bajo perfil, estaban ahí. Y obviamente los palestinos eran en ese momento pues los dueños de todo el lugar. Resulta que el movimiento colonialista de las grandes potencias, con ese apetito tan supremamente voraz, que en 1886 se repartieron a toda África
y que entonces Inglaterra tenía su colonia, Francia tenía sus colonias, Alemania tenía sus colonias, hasta Bélgica, un país pequeñito, tenía su Congo belga, que era la finca, pues la zona de recreo de Leopoldo, que hasta la capital se llamaba Leopoldsville. Se repartieron África como les dio la gana. Es decir, ellos se arrogaron el derecho de manejar todo el mundo porque eran supuestamente los más civilizados, los que tenían el dinero y los que tenían la cultura. Sin ningún otro argumento, sin respetar la idiosincrasia ni la cultura de aquellos pueblos. Le echaron mano a toda África, la partieron como les dio la gana, como si fuera una torta, pero ni siquiera de manera organizada la torta por pedacitos simétricos, sino que como les dio la gana, y entonces empezaron a meter dentro de un mismo contexto administrativo, jurídico y geográfico tribus que eran ancestralmente enemigas. Eso, derivación de eso, fue aquel genocidio entre Hutus y Tutsis de finales del siglo pasado, producto de eso, porque metieron a dos enemigos ancestrales, los metieron dentro de un mismo territorio. Pues bien, pero no contentos con eso, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ellos se erigen como los campeones de la justicia, y estoy hablando de Francia, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Inglaterra, que ellos creen pues que son los dueños del mundo y que son los que tienen que reorganizar el mundo. Así de sencillo. Entonces, a estos territorios que una vez vencieron al Imperio Otomano, entonces se repartieron toda esa torta. Ya en principio, aunque todavía no se sabía el potencial real del petróleo, ya olía a crudo. Les interesaba tener todo ese territorio. Y entonces hicieron una repartición lo más, a ver hombre, ¿cómo se puede decir hombre? Lo más arbitrario del mundo. Y entonces resultaron que Inglaterra había tomado a Egipto y era un protectorado, como el protectorado de Hong Kong, y entonces el protectorado de Palestina, el protectorado de la India que se convirtió en un virreinato. Y resulta que una vez que termina la guerra se reúnen, y particularmente esa región, y una que es muy supremamente sensible para los musulmanes, que es aquella tierra que para ellos es sagrada, o sea, Medina y la Meca, también la metieron en esta bolsa. Esa región se llama el Hiyaz. Y entonces, ellos llegaron en el escritorio y dijeron, no, entonces vamos a organizar esto de esta manera, y empezaron a partir los países. Les dieron una nueva conformación, como era lo que pertenecía al Imperio Otomano y había quedado al desgaire, había quedado en un limbo jurídico toda esa región. Ellos entonces se erigieron como los campeones de la justicia. No, nosotros vamos a proteger a esos habitantes, entonces los vamos a administrar para ellos que son salvajes, no se maten entre sí. Y se reunieron en 1916, un tipo llamado Mark Sykes, inglés, que era un diplomático, y un francés llamado François-Georges Picot. Y entre ellos entonces delimitaron todo ese territorio. Así, no tuvieron en cuenta que entre los musulmanes hay varias vertientes, dos de ellas que son mayoritarias relativamente, suníes y chiíes. Los sunitas conforman el 80% del Islam, y los chiíes o chiitas el 20%. Y estos se dividen porque los unos alegan, los suníes, que la legitimidad del Islam deviene de Mahoma a través de su consejero, mientras que los chiitas dicen que no, que deviene es a través de Alí, que era primo y yerno de Mahoma porque se había casado con su hija Fátima. Y ahí empezó el problema entre ellos. Entonces países que eran de mayoría suní les montaron un trono chiita, y al revés, un país de mayoría chiita le montaron un suní. Cosas como esas tan arbitrarias. Y así, tengo estos datos aquí, y así organizaron las actuales Siria, Líbano, Jordania, Irak, Palestina, y cada una fue asignada a una potencia occidental, porque, pues, pobrecitos esos salvajes no eran capaces de gobernarse ellos mismos, y los partieron así arbitrariamente. Y resulta que en esa repartición
no tuvieron en cuenta a un pueblo que había sido expulsado desde allí de hacía miles de años. Entonces, en esas, dado que una buena cantidad de judíos se habían afincado en potencias occidentales, particularmente en Estados Unidos, hacían su propio lobby para tener su asentamiento, su tierra. No obstante, se habían barajado varias alternativas, inclusive una por allá en Malí, África, otra se había hablado, bueno, en varias partes distintas. Y resulta que estos decían, no, es que nosotros somos de allá, tenemos que estar es allá, no en otro lado. Con ese lobby y esa presión, lograron, una vez terminada esa guerra, que se hiciera la declaración Balfour. Balfour era uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, era ministro, y entonces él propuso o dijo, tomándose la vocería, era el primer ministro de Inglaterra. Bueno, no recuerdo el nombre específico en este momento, Balfour en todo caso. Resulta que él dijo que Inglaterra veía con simpatía el que Israel pudiera tener su propio territorio allá en Palestina. Que verían con muy buenos ojos que allí también pudieran estar los israelíes. Y ya empiezo a llamarlos israelíes y no israelitas. Israelitas es la denominación de los antiguos habitantes de esa tierra. Ahora se les llamaba israelíes. Entonces, en vista de eso, se empezó a gestar un movimiento mundial. Pero hay un antecedente que es muy interesante, que lo había pasado por alto. Y es que en 1896, en Francia, hubo un juicio contra el capitán Richard Dreyfus, que era judío. Y resulta que lo acusaron de ser espía de Alemania, enemiga de Francia, nación enemiga de Francia. Pues a Dreyfus le hicieron un juicio demasiado amañado por el prurito de ser judío. Inclusive dijeron que una nota que supuestamente había sido firmada por él, enviada a Alemania, contenía secretos muy graves de Estado de Francia y que por lo tanto era un traidor y había que juzgarlo. En ese momento existía un sentimiento antisemitista o antisemita, aunque yo creo que esa palabra también hay que revaluarla un poquito, porque semitas son todos los árabes, todos son hijos de Sem. Todos los que salen de esa región son hijos de Sem. Más bien habríamos hablar de antisionismo, pero bueno, el término es el que se usa actualmente, antisemitas. Entonces, a este capitán Dreyfus le hicieron un juicio muy amañado. Lo condenaron a cadena perpetua y lo enviaron a la isla del diablo. Lo degradaron en el campo de Marte, quebraron su espada, lo humillaron y lo mandaron para la isla del diablo, aquí en la Guayana francesa. Pero fue ese evento aplaudido por todos los antisemitas que pululaban en Europa y que eran rezagos de la Rusia zarista y de otros países que veían en los judíos los causantes de todos los males. Recuérdese que las epidemias en la Edad Media, cuando aparecía una epidemia o una desgracia, regularmente le achacaban la culpa a los judíos. Entonces la emprendían con ellos y los mataban, los asesinaban, acababan con sus propiedades. Cualquier cosa que ocurriera por culpa de los judíos. Y en este caso, resulta que a Dreyfus, entonces, lo tomaron como chivo expiatorio y lo mandaron a la isla del diablo. Pero fue tan arbitraria esta acusación y esta condena que se fue gestando un movimiento a favor de él y obviamente el otro bando en contra de él. Y eso llegó a repercutir de tal forma que casi tumba a los gobiernos de Francia. Porque un círculo de intelectuales, entre ellos Émile Zola, el tigre Clemenceau y otros tantos, Zola escribió una pieza literaria y ¿cómo se llamaría, hombre?
un memorial de agravios, no, algo así, en todo caso, con una potencia, una contundencia y una profundidad, que eso despertó la simpatía de todo el mundo. Ese escrito se llamó Je acuso, no sé, yo acuso en todo caso. Inclusive eso casi que le cuesta cárcel, tuvo que huir de Francia, porque decían que era un traidor a la patria por estar defendiendo a un judío. Tiempo después se logró demostrar que esa letra, que supuestamente con examen caligráfico pertenecía a Dreyfus, era de un tipo corrupto que era también otro militar, el mayor Esterhazy, hasta que lo descubrieron. Sin embargo, supuestamente le hicieron un juicio a este tipo y no pasó nada. Lo cierto del caso es que en 1906 reivindicaron a Dreyfus y lo ascendieron al grado de mayor. Pero mientras eso estaba ocurriendo, apareció un individuo que se convirtió en la figura principal de los judíos en el mundo, que se llamaba Teodoro Herzl. Era periodista, era escritor, era un pensador, era un tipo muy influyente en la comunidad, pero era un judío tibio, no le interesaba, él tenía una vida brillante, entonces no le interesaba nada con los ortodoxos judíos. Pero cuando él vio esta injusticia que se cometió, se comprometió en una cruzada de devolver al pueblo judío allá a Palestina. Y fundó el movimiento sionista. El movimiento sionista, y captó simpatizantes de todas partes y se comprometieron a poner dinero, y aunque tuvo muchos oponentes, de todas maneras el plan comenzó a desarrollarse. El plan consistía en que debían enviar de regreso la mayor cantidad de israelíes que pudieran hacia Palestina. Y entonces comenzó la llegada de palestinos, que en ese momento, comenzando el siglo XX, eran más o menos unos 40.000 los que estaban allá. Empezó a llegar gente, empezó a llegar gente, empezó a llegar gente a comprar tierras y tierras y tierras y tierras. Y en cuestión de 10 años ya había 400.000 instalados allá. Entonces ellos revitalizaron toda esa tierra que era un desierto, la irrigaron, la fertilizaron y la convirtieron en una potencia para producir cítricos, otros vegetales, mangos, hortalizas, cereales, de todo. Instalaron escuelas, instalaron hospitales, instalaron centros de educación, laboratorios de investigación, y fueron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Sin embargo, esa llegada no significó mucho para los palestinos, porque si bien es cierto compraron muchísima tierra, no menos cierto es que se integraron al resto de la gente, y todo lo que llevaban servía también para los palestinos, se iban beneficiando. Además ofrecían mano de obra, es decir, pedían trabajadores. La cosa progresaba de una manera muy, muy fluida hasta que llegó lo de la Alemania nazi. Cuando esto ocurrió y terminó la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto que existió, aunque muchos pretendan negarlo, que existió. Entonces, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el clamor mundial era que hubiese justicia para ese holocausto, y por lo tanto la justicia tenía que darse en los que habían sobrevivido y en los que estaban dispersos en el mundo. Eso generó una oleada de simpatías, pero al mismo tiempo también una oleada de represión contra ellos. La idea era que muchos de ellos querían volver a su patria, a cualquier parte, no tenían nada. Con todo ellos se encontraron que después de la Segunda Guerra Mundial muchos fueron a parar a otros campos de concentración y no tenían derecho a devolverse. Pero ya para entonces la situación allá había adquirido tal tinte que alarmó a todos los palestinos que estaban allí, porque la población era demasiado creciente. Y como se había acabado la Sociedad de Naciones y se había creado las Naciones Unidas, ¿cierto? Entonces, todavía aquellos, pues los que derrochaban condescendencia, los que habían hecho por el amor al pueblo y por preservar el orden natural de las cosas, las grandes potencias, todavía estaban allá como protectorados y dizque como mandatos en toda esa región. Manejaban todo.
Entonces ellos dijeron, no, esto se calentó, entonces simplemente nos lavamos las manos, le chutamos la pelota a la ONU y empezaron a recordar aquella declaración Balfour. La declaración Balfour, entonces, la declaración Balfour, entonces volvió a ponerse de moda y fue llevada a las Naciones Unidas. Y ahí entonces se gestó la creación del Estado israelí, allá justo donde está Jerusalén. Y en 1948 nació el Estado de Israel. Pero ya la situación era tan candente allá que desde 1929 había existido una refriega entre los colonos que llegaban más los que estaban ahí y se enfrentaron y hubo muertos y en 1936 se repitió y ya era casi que común el que estuvieran en pugna permanentemente. Entonces los israelíes tuvieron que conformar ejércitos para defenderse, los otros sus propios ejércitos, y estaban en una continua refriega y pugna. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que comenzó esta oleada con mayor razón, vieron que invadieron absolutamente todo su territorio, los palestinos. Y entonces empezó la Primera Guerra porque los árabes no quisieron aceptar que se le diese a Israel un territorio al que aspiraban desde aquella diáspora del año 70 después de Cristo. Pero ya estaban ahí. Entonces, una vez allí, se encendió la guerra y la guerra fue constante. Para entonces, ya aquellos israelíes que habían llegado se habían convertido en guerreros diestros. Ya no eran aquellos judíos que se dejaban masacrar en todas partes, sino que empezaron ellos supuestamente a defenderse de ataques. Conformaron sus ejércitos y empezaron a defenderse con éxito. Empezaron a hacer que esa tierra produjera y se convirtió en un Estado, obviamente con el apoyo de los judíos de todo el mundo y con las potencias como Estados Unidos, Inglaterra y otras, que les inyectaban dinero a borbotones para que pudieran desarrollar su proyecto. Pero uno se preguntaría, ¿por qué estaban ayudando a aquellos otros? Porque había un sentimiento de culpa de alguna manera. Esto que estaba ocurriendo había sido prohijado por ellos. Cuando arbitrariamente dividieron eso en pequeños países, arbitrariamente delimitados, entonces ellos habían creado ese monstruo y luego simplemente salieron de ahí. Naturalmente que mantuvieron sus intereses, por lógica, ya el petróleo era la moneda de curso, lo más valioso. Y entonces comenzaron esos antagonismos con Irán, con Irak. Y naturalmente que estos se convirtieron en enemigos porque eran enemigos de Israel. Entonces estaba Líbano, estaba Jordania, estaba Siria, Irán, Irak, Egipto por el otro lado. E Israel en la mitad de todos ellos. Se gestó el movimiento del panarabismo creado por Yasser Arafat. Por Gamal Abdel Nasser, el presidente de Egipto. Que la idea era unir a todos los países árabes en contra de Israel, para borrar a Israel. Pero esto no dio resultado a la hora de la verdad. Luego vino entonces la guerra del 56. Israel ganó y se anexó territorios. Bueno, luego vino la guerra de los 6 días en 1967 y se anexó los Altos de Golán, la Franja de Gaza, parte de Transjordania, pues Cisjordania, y amplió su territorio. Hasta allí. Luego entonces se los anexionó y dijo, esto no será devuelto. Luego vino el forcejeo, y siguieron las guerras, luego la del 73 del Yom Kippur, la guerra de Yom Kippur, que los israelitas volvieron, o los israelíes volvieron a ganarles a todos sus enemigos. Y ya para entonces era una gran potencia con poder nuclear incluido. Claro, una gran potencia bélica y económica, a pesar de ser tan pequeñita. Y luego de que se toma todos esos territorios, la presión internacional exige que les devuelva a los palestinos el territorio que se les habían tomado. Entonces le devuelven los Altos del Golán a Siria, la península del Sinaí a Egipto. Y resulta que tuvieron que aceptar que la Franja de Gaza y Cisjordania, que está al otro lado, eran tierra palestina, pertenecían, digámoslo
pretendían que fuera la República Palestina. Y entonces, al final de cuentas, lo aceptaron así y ahí nacieron Cisjordania, que llegó a ser un territorio de nadie, porque Jordania no lo quería aceptar, que era parte integral de ellos, y ya pues Israel había dicho, yo les devuelvo. Entonces Cisjordania fue como una especie de, digámoslo, digámoslo como una especie de medio barriga que se metió en territorio, o mejor, se lo anexionó Israel y luego entonces le devolvió como una especie de media luna, ¿cierto? Cisjordania. Pero Gaza está al otro lado junto al mar y es una franja de 41 kilómetros, 10 kilómetros de anchura. Eso es todo lo que tiene, 41 kilómetros de lado a lado y está limitando con el mar Mediterráneo, por arriba con Israel, que lo rodea completamente, y por abajo con Egipto. Y Cisjordania, que penetra y entonces tiene como parte de su territorio a Nablus, Hebrón, Belén, que son tierras supuestamente desde la antigüedad bíblica que pertenecen a Israel, pero geográfica y administrativamente pertenecen a Cisjordania. Cisjordania está a un lado, al otro lado está la Franja de Gaza. Se supone que son una unidad nacional palestina, pero no tienen comunicación por tierra entre ellos. Hay una franja de territorio israelí que está en la mitad. Los israelíes entonces, como la Franja de Gaza a partir de 2007 fue tomada por Hamas, que expulsó a Al-Fatah, que era como el partido tradicional que fundó Yasser Arafat y que en su momento fue el que se encargó del gobierno, ¿cierto? Entonces, los de Hamas expulsaron, de aquí de la Franja de Gaza, expulsaron a Al-Fatah, que tuvieron que irse a gobernar a Cisjordania al otro lado. Cisjordania, que quiere decir al otro lado del río, mientras que Jordania, que está más allá, es más allá del río. Lo cierto del caso es que son supuestamente una unidad nacional, pero no hay comunicación entre ellos. Están separados por territorio israelí. Entonces Israel construyó un muro alrededor de esa franja, que realmente son 360 kilómetros, esparcido a lo largo de 41 kilómetros y la parte más ancha es de 10. Entonces montaron un muro que rodea todo y entonces los gazatíes, o sea, los originarios de Gaza, dependen del agua que les dé Israel, la electricidad que les dé Israel, todos los servicios, todo lo que necesitan depende de Israel, que los encerró en un muro. Y por el otro lado, por el mar, también están bloqueados. Solamente les dejan como entrada humanitaria algo que les trae la ONU y creo que algo que viene de Arabia Saudita, de uno de esos países, pero nada más. En este momento son casi 2 millones de habitantes y tiene la mayor densidad de población por kilómetro cuadrado, una de las más altas del mundo, más de 5.000 por kilómetro cuadrado. Y no tienen acceso absolutamente a nada, están encerrados. Entre tanto, al otro lado están construyendo otro muro que tiene más o menos unos 700 kilómetros, también para comprimir a los cisjordanos. Eso es lo que está haciendo Israel. Todo esto ha desatado ataques y réplicas, y cuando digo ataques y réplicas, los digo de ambos lados. En un momento dado uno es el que ataca y el otro se defiende, y en el momento siguiente el que se estaba defendiendo ataca. Y ahí vienen las famosas intifadas, varias intifadas, que son simplemente rebeliones de estos pueblos palestinos contra la dominación israelí. Pero resulta que Israel es el enclave estratégico que tiene, el socio que tiene Estados Unidos en toda la región, para de cierta manera controlar a esos países que son evidentemente antiimperialistas. Ojo, algunos de ellos, no todos, porque Arabia Saudita es el gran socio comercial de Estados Unidos, porque es el mayor productor de petróleo del mundo. Mientras tanto, Irak, Irán también producen petróleo, pero son más bien enemigos. En principio, Saddam Hussein era socio de Estados Unidos,
pero cuando se le reveló a Estados Unidos, atacó a Kuwait, entonces se convirtió en enemigo. Y Kuwait es simple y llanamente socio de Estados Unidos. Pero luego está Irán. Irán, de donde sacaron al Shah Reza Pahlavi, y que luego llegó Khomeini, el ayatollah Khomeini en 1979, e instauró una república islámica, que es otro elemento que hay que unirle a esto. Resulta que regularmente, y en eso los musulmanes siempre fueron muy prudentes, aunque tenían muy clara la observancia de los preceptos religiosos que nacen del Corán, existían ciertas libertades. Pero justamente llegó un momento en que se desató un movimiento más radical, creo que se llama wahabismo, algo así por el estilo, que pretendieron, como al final de cuentas, todos esos países, para poder mantenerlos metidos en su puño, las grandes potencias, entonces nombraban o propiciaban el ascenso de tipos arbitrarios, corruptos, déspotas y demás, y los sostenían en el poder. Entonces, ellos eran respaldados por las grandes potencias, pero los pueblos no los querían. Entonces, en un momento dado, muchos de los pensadores, muchos no, algunos pensadores islámicos, dijeron, la mejor solución es que simplemente nos gobierne el Corán, o sea, la Sharia. El Corán es la Constitución. Entonces así aparecieron repúblicas fundamentalistas, como en su momento lo fue Irán con el ayatollah Khomeini. Y otros tantos recurrieron al mismo expediente para gobernar a sus países como actitud contestataria contra aquellos arbitrarios corruptos que eran sostenidos por las grandes potencias porque eran los custodios de sus intereses en toda esta región. Entonces, así las cosas, las grandes potencias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, dejaron ahí como bastión o avanzada de su defensa a Israel, que defienden sus intereses en medio de lo que ellos denominan los lobos que están al acecho. Y que a decir de Noam Chomsky, que son un peligro para la comunidad internacional, pero muy bien Chomsky lo dice, ¿cuál comunidad internacional? La comunidad internacional es Estados Unidos. Entonces se apropia o se arroga el derecho de ser portavoz del resto del mundo y entonces dicen la comunidad internacional. De hecho, recuerden que a Irán le han perseguido durante muchísimo tiempo para tratar de encontrarle si en efecto tiene armas nucleares o no las tiene. Eso generó las guerras, lo mismo que la de Irak, y la hostilidad hacia ellos. Es a partir de ahí. Por eso protegen a Israel de la manera que la están protegiendo. Es simplemente una cuestión geopolítica. Yo tengo aquí dos libros que yo les voy a recomendar a ustedes. Léanselos. Este de una mujer maravillosa, una historiadora, para uno quitarse el sombrero ante ella y estudiarla y leerla porque es una mujer increíble. Es doña Diana Uribe. Brújula para el mundo contemporáneo, una guía para entender el siglo XXI. Les recomiendo este libro. ¡Qué señor libro! Y ahí ella hace un análisis maravilloso de todo esto que les estoy contando. Y luego tengo aquí otro libro que se llama Historia del pueblo judío. Y de aquí he sacado también muchísima información. Y luego tengo este otro de Noam Chomsky, ¿Quién domina el mundo? Otro señor texto en el que él aborda también esto, y es donde dice que Estados Unidos, cuando habla de la comunidad internacional, habla de sus propios intereses. Lo que está ocurriendo en este momento es una consecuencia lógica de todo ese entramado que han montado estos colonialistas. Y con esto lo que quiero decir es que ni los israelíes son victimarios, ni los palestinos son victimarios. Los israelíes son víctimas
y los palestinos son víctimas, que simple y llanamente intercambian su papel en un momento dado. Los unos se convierten en victimarios y los otros en víctimas, y los que son víctimas se convierten al paso siguiente en victimarios. Lo que está ocurriendo es terrible, es imperdonable. Las vidas y la violencia que se ha desatado por parte de los dos bandos, en la forma como han matado a sus enemigos, en la forma como no han respetado mujeres, niños, ancianos, nada. Ellos son víctimas, que movidas estas víctimas por ese odio incubado a lo largo de tantos años y ese recelo mutuo, más que atacar, se están defendiendo atacando al otro. Eso lo define muy bien aquí Noam Chomsky. La culpa no es de Israel, la culpa no es de los palestinos, la culpa es de aquellos que en este momento se rasgan las vestiduras tratando de respaldar a uno u otro bando. Ellos son los responsables de lo que está ocurriendo, no hay otros. Con eso que hicieron en 1916, en la forma como se repartieron como protectorados todos esos países y enseguida se sentaron en un escritorio, hicieron las divisiones, las fronteras de cada país y las divisiones geográficas y administrativas. Ellos prohijaron esto. Chomsky afirma que una de las soluciones que él propone es, hombre, todo tiene un fluido natural. Tiene la opción de dos países, uno del río y otro del mar, para dos entes que denomina naciones-estados. Pero ninguna de las dos puede prosperar en esas circunstancias porque nunca van a parar de matarse. Y la otra solución es una sola nación del mar al río, es decir, del océano hasta el Jordán, y que se integren ellos. Como si antes de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, alcanzaron a encontrar un equilibrio para compartir el espacio. ¿Por qué no se puede hacer ahora? Que los odios son odios que se han ido alimentando a lo largo de los años, sí. Pero se encuentran en otras partes, casi que pueblos que podrían llamarse, diríamos, completamente diferentes, pero que viven en armonía. Pero es que esa ha sido una constante de esta región. Allá hay un montón de etnias que han sido expulsadas de sus territorios y son apátridas. Los kurdos, por ejemplo. Los kurdos claman por su tierra y no se les han querido dar. Los expulsan los turcos. Formaron un país que se llama Kurdistán y tampoco están allí. Afganistán y todas las naciones terminadas en tan. Casi que ninguna quiere aceptar los kurdos. Recuerden que en China también hay una etnia a la que quieren masacrar. Es decir, en todas partes hay gente a la que quieren expulsar, que no quieren en su territorio y tienen tanto derecho como los demás. En este caso, ambos tienen derecho. Pero el egoísmo, la codicia, la prepotencia, la arrogancia de estas potencias, que más que potencias yo las definiría, sí, potencia, pero prepotencias, han originado todo esto que estamos viendo hoy. Si se pudieran sentar a conversar, ¿qué nos une y qué nos separa? Sí, hay un elemento que es vital, la religión. Pero antes de que esto ocurriera, ¿cómo convivían las tres vertientes religiosas? Cristianos, judíos y musulmanes. Vivieron más de 1000 años en toda esa región, respetando sus creencias, sus culturas y compartiendo espacios y economía. ¿Por qué no es posible que eso ocurra ahora? Yo creo que es una cuestión de voluntad. Pero ¿quién debe llegar a tratar de aglutinar esas voluntades? Un mundo libre que sea ecuánime. Unas Naciones Unidas que se sienten y tengan la suficiente capacidad de persuasión para decirles, hey, sentémonos, aquí cabemos todos, es posible que vivamos juntos. Aún que existan fronteras entre ellos, es una aspiración natural, pero fronteras, no barreras. Si se logran allanar las barreras, aunque se mantengan las fronteras,
y fluye entre ellos la buena voluntad, la prosperidad, el bienestar de esos pueblos está asegurado. Repito, ambos son víctimas de un sistema mezquino y codicioso que los llevó a eso. Yo no lo puedo entender de otra manera. No lo puedo entender de otra manera. Y sigo creyendo que es posible que puedan convivir, que puedan compartir, que puedan crecer juntos. Al final de cuentas, me voy a meter en un terreno que es un poco espinoso, pero al final de cuentas, todos no proceden del mismo tronco común de las religiones. Todos no proceden de Abraham. Si el padre de todos es Abraham, ¿por qué no se pueden comportar como hijos de Abraham y hermanos entre sí? Recordando que por el lado de Agar, la esclava, con la que Abraham tuvo un hijo que fue Ismael, nacieron pues lo que llamaríamos el islamismo, que también se llama ismaelismo o ismaelitas, por Ismael. Y por el otro lado, de Abraham salió Isaac, padre de los judíos de la tierra. Y por el otro lado, de ese tronco común de Abraham, nació Jesús, el adalid del cristianismo. Esto, quiérase que no, nos lleva a tener que concluir que son hermanos. Y si hermanos que proceden de un mismo Padre, ¿por qué no pueden llegar a vivir en paz? Y ser ellos mismos los constructores de su propio destino, no de terceros codiciosos que tienen intereses creados en que no estén bien, porque aquí creo que se cumple aquello de dividir y reinarás. Ese es más o menos el panorama que quería contarles de este conflicto. Espero no haberme inclinado de uno u otro lado. Dije, no quiero tomar partido, no quiero sentar posiciones. Este canal trata de ser lo más objetivo posible. No sé si lo haya logrado. Ustedes me lo harán entender. Si ha existido algún desliz, no es algo intencional. Es simplemente producto de la vehemencia con que hablo. Pero no creo haber pasado ninguna frontera. Repito, son hermanos y pueden vivir como hermanos. Pero sin que terceros decidan la suerte de millones de personas que lo único que quieren vivir es dignamente. Todos ellos son hijos del mismo Dios y merecen ser tratados como eso. Hijos del mismo Dios y por lo tanto hermanos entre sí. Digamos al final, espero que les haya gustado este viaje de historias. Les recuerdo, me gasté toda la semana antes de intentar hablar de eso porque tenía mucho susto hablar de esto, por lo que significa, por la polarización que existe en el mundo en este momento. Fui reacio, hasta que muchísimos de los compañeros de viaje me escribieron pidiéndome que hablara sobre esto. Por eso me decidí a hacerlo. Espero haber cumplido el objetivo. A ustedes muchísimas gracias. Y como siempre les dejo la inquietud, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.